Los graves errores de Ter Stegen condenan al Barça en su primer partido de la nueva Champions. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el encuentro de la jornada número 1 disputado en el estadio Luis II de Mónaco. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Mónaco venció por 2-1 al Fútbol Club Barcelona, infligiendo al conjunto de Hans-Dieter Flick su primera derrota de la temporada y dejándole sin puntos en su encuentro inaugural de la nueva Champions League, en un partido en el que hay que ir más allá del resultado y en el que lo más importante es el cómo se produjo esa derrota, sobre todo con dos errores muy graves para el 1-0 y para la expulsión inicial de Eric García y para el tanto del 2-1 de un Marc-André Ter Stegen, que es uno de esos jugadores que tienen la experiencia, el recorrido y que debería ser pues una de esas garantías que tiene el Barça en su once inicial, uno de esos jugadores que deberían permitir que el resto, los jóvenes, los que se han incorporado, los que están creciendo, pues tengan ese colchón de seguridad sobre el que ir construyendo un equipo, sobre el que ir creando un equipo, pero la realidad es que le ha vuelto a pasar en Champions League. Uno de los pesos clave fundamentales que tiene su plantilla al Barça vuelve a fallar. Lo vimos clarísimamente en esa expulsión de Eric García, que puso en una muy mala situación al Fútbol Club Barcelona, un Barça que a partir de ahí, la verdad es que se generó a sí mismo dudas, que mostró poca contundencia y que terminó encajando rápidamente 5 minutos después de la expulsión el tanto del 1-0, cuando parecía que el partido pintaba muy mal para los azulgranas, para los de Hans-Dieter Flick. Apareció el genio, apareció el chaval de 17 años que está brillando y que se está mostrando como uno de los jugadores más importantes del fútbol mundial en este momento, con un estado de forma absolutamente brillante y aprovechando con una acción sobre todo en ese minuto 28 de inteligencia primero y después de extrema calidad y extremo estado de forma, un gran estado de forma, pues levantando al Barça, poniéndole en una situación muy mejorable y haciendo que su equipo crezca en el terreno de juego e instalándole las dudas a un Mónaco que la verdad es que tampoco demostró a partir del tanto de Lamine Yamal ser un equipo con nada demasiado especial. Pero ¿qué ocurre? Que volvieron a aparecer los errores individuales graves de jugadores que tienen que ser clave, que tienen que ser ese colchón de seguridad para que los muchísimos jóvenes que tienen en este momento en su plantilla el FC Barcelona crezcan. Todo lo contrario, llegó el nuevo error, el segundo error grave en el partido de Marc-André Ter Stegen, comiéndose completamente el tanto, el 2-1 de un Mónaco que durante muchos minutos, como os digo, pese a llegar en un gran estado de forma al encuentro y haber hecho un buen inicio de temporada en Liga Francesa, demostró, que tampoco es nada del otro mundo, pero que al final esos errores tan graves del FC Barcelona, protagonizados principalmente por su guardameta, por Marc-André Ter Stegen, permitieron al conjunto de Adi Hütter llevarse sus primeros 3 puntos en esta Champions, comenzar muy bien y dando una de las pocas sorpresas que hemos tenido en la primera jornada de esta de este nuevo formato y ya sabéis, de esta fase de liga en una Champions que hay que ir descubriendo poco a poco, pero que en principio, como os digo, el resultado no es lo más negativo que deja el partido de ayer para un FC Barcelona, que debido al calendario al calendario sencillo y a los rivales sencillos que yo creo que tiene en esta fase de liga, no debería tener problemas para estar, en mi opinión, entre los 8 primeros cuando terminen los 8 encuentros que va a tener que disputar al final de esta primera fase de la Champions League 2024-2025. Un partido que deja más preocupación en el cómo se ha producido y sobre todo en cómo va a ser capaz Marc-André Ter Stegen de ir respondiendo en los próximos partidos de Champions que por el resultado en sí, que por haberse quedado a 0 en el primer partido de Champions de este nuevo equipo que dirige Hans-Dieter Flick desde el banquillo. Hecha esta reflexión, hay que ir también, he escuchado a gente ir un poquito más allá, ¿no? Marc-André Ter Stegen significa el Barça de los problemas de Roma, de Liverpool, mientras que Lamine Yamal es ese aire fresco, ¿no?, que aportan los jóvenes y que genera o que viene por detrás empujando fuerte con el nuevo proyecto y también
con Pau Cubarsí. Bueno, la realidad es que, como os decía antes, Ter Stegen tiene que ser uno de esos pilares sobre los que construir el equipo, sobre el que los jóvenes, bueno, pues puedan ir creciendo, y todo lo contrario, de momento no aportó esa seguridad, y en los momentos importantes falló cuando el Mónaco prácticamente es que no estaba haciendo nada, no estaba siendo mejor que el Fútbol Club Barcelona. Sobre todo lo vemos en ese 2-1 que obviamente terminó dándole los 3 puntos al conjunto de Adi Hütter, al conjunto local. Dicho esto, pediros, como siempre, antes de meternos en el análisis, que apoyéis el canal, que dejéis vuestro like, y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os pareció el partido de ayer del Fútbol Club Barcelona, sobre esos problemas de Ter Stegen, si creéis que el guardameta alemán va a poder continuar. La realidad es que en las últimas temporadas, salvo en la 22-23, donde fue para mí la pieza fundamental del título de Liga en ese equipo entrenado por Xavi, la realidad, y lo decía muy bien Miguel Quintana en X, en Twitter, hace un par de horas después del partido, la realidad es que el alemán, por problemas físicos y por fallos, bueno, pues no viene siendo el guardameta que marca diferencias y uno de los mejores del mundo temporada tras temporada por su rendimiento, y eso obviamente el Barça también lo está acusando. Dicho esto, vamos a meternos a repasar y a analizar un partido en el que el Barça, bueno, pues salió debido a las bajas en esa media punta de Fermín y de Dani Olmo, con un centro del campo formado por Eric García como pivote, Marc Casado, bueno, pues como ese box to box que tiene que aportar despliegue, que tiene que aportar también desmarque a la espalda del lateral derecho rival para liberar un poquito a Lamine Yamal, y con Pedri, bueno, pues siendo ese gestor de juego, ese organizador que puede aparecer también, bueno, pues cerca de la base para conectar a sus compañeros, conectar la defensa con los atacantes, y también tener algo de llegada para sumarse y tener presencia también en la media punta y cerca de la frontal del conjunto rival. Un Mónaco que ya conocía al Barça de ese partido en pretemporada en el Gamper hace un par de semanas, y que había comenzado bien la temporada con 3 victorias y un empate en sus 4 primeros partidos en Liga Francesa. Un equipo renovado, con un centro del campo muy físico, pero en el que también, bueno, pues hay calidad, sobre todo en las botas de Denis Zakaria, que le parecía que habíamos perdido para el fútbol de élite, pero que de momento parece que ha hecho un muy buen arranque de temporada. Un Barça que la verdad, bueno, pues salió con sus ideas habituales, un bloque muy juntito, con esa presión alta, con Lewandowski, bueno, pues haciendo ese trabajo sobre todo sobre el mediocentro rival, y siendo Lamine Yamal el que hacía, bueno, pues una especie de presión circular, partiendo de la banda derecha hacia el portero, y con el Mónaco no complicándose la vida, buscando los pases directos hacia sus laterales, y sobre todo el conjunto francés arriesgando muy poquito por dentro y buscando la espalda del conjunto rival ante la línea tan adelantada y ante ese bloque tan juntito que estamos viendo con el Barça constantemente en estos primeros partidos de la temporada. Un inicio, bueno, pues en el que ninguno de los dos equipos estaba siendo para mí mejor que el otro, ni por juego ni por ocasiones, hasta que llegó, ¿no?, ese primer gran error de Marc-André Ter Stegen en una acción en la que Eric García se ofrece, bueno, pues para hacer tercer hombre, para que Marc-André Ter Stegen se la dé y él dársela directamente seguramente a Jules Koundé, que puede estar solo en banda derecha. Hay un momento en el que el pase hubiese sido acertado, Eric García obviamente se va acercando al guardameta alemán, y en el momento en el que Eric García ve que ya se ha ofrecido lo suficiente, que no le han dado el pase y que tiene a un jugador pegado a su espalda, creo que es Camara o Denis Zakaria, perdón, es Minamino, ve que Minamino está muy cerca y que ya no hay línea de pase para activar a Koundé. Bueno, pues ahí decide darse o comenzar a darse la vuelta y, bueno, pues moverse y abrir, en definitiva, ese espacio para que incluso otro jugador del Barça pueda venir a recibir esa zona. Marc-André Ter Stegen hace el pase tarde, y cuando lo hace, Eric García ya se está girando y ya no le da tiempo a controlar el balón. Minamino está muy atento, la roba, se adelanta, y bueno, la mala suerte para mí, para Eric García, es que en el intento de arrancar, como está mal colocado, bueno, pues al final para mí de forma
¿cómo decirlo? No busca el contacto, o sea, Eric García no quiere hacer la falta, lo que pasa es que le termina golpeando a Minamino en el gemelo y eso, bueno, pues el árbitro termina rectificando y deja al Barça con 10 jugadores. A partir de ahí, de la expulsión, para mí, vemos a un Barça con dudas, al que le falta contundencia en los despejes, al que le falta contundencia en los duelos. En parte se puede entender, ¿no? Porque tienes a Embolo, a Zakaria, a Camara, que son, bueno, pues auténticas bestias. Vemos también a Salisu, que es un jugador muy muy poderoso en el centro de la defensa, pero ahí vemos para mí las primeras dudas en cuanto a contundencia del Barça en la temporada, más allá de lo que vimos en la primera parte, en el partido de Mestalla de la primera jornada, ¿no? Vimos ahí falta de contundencia y también lo vimos en estos minutos posteriores a la expulsión de Eric García, y esos problemas, esa falta de contundencia, y también a mí me llamó muchísimo la atención los problemas en los retornos del Barça, a un equipo azulgrana que estamos viendo en Liga, bueno, pues que vuela en cada acción de repliegue, de transición defensiva, cuando le toca correr hacia atrás, vuela. Y si veis, si os fijáis en el tanto del 1-0 de Aklius en el minuto 15, bueno, pues vemos a un Rafinha que, bueno, pues no baja al 200%, como le venimos viendo en Liga, en estos primeros partidos. Un Pedri, bueno, pues que al final es un jugador que lo pones siendo el acompañante del mediocentro, y es un futbolista que obviamente tiene carencias en lo defensivo, que se lo pone relativamente fácil a Klius para ese recorte hacia adentro y el disparo, que deja al Barça tan solo 5 minutos después de la expulsión de Eric García, ya perdiendo en el marcador y con un panorama muy muy complicado, ya que obviamente con uno menos y perdiendo y con una desventaja en el marcador, bueno, pues vas a tener que hacer las cosas muy bien para poder dar la vuelta o para poder ponerte por delante, ¿no? Vemos a ese Mónaco que busca cambios de orientación, que busca el 2-1, el 2 contra 1, perdón, en banda, con sus laterales doblando casi siempre tanto a Benseguir como a Klius, y la verdad es que el Mónaco, yo creo que en esos minutos está bien, ¿no? Genera bastantes dudas en la defensa de un Barça que ya al que ya le está faltando contundencia y que obviamente va a tener que bascular mucho para intentar cerrar esas llegadas por banda después de un cambio de orientación de un Mónaco que tiene sus mejores minutos del partido después de la expulsión, atacando mucho mejor de lo que lo haría a continuación a un Barça con 10 y que se tiene que amoldar a la nueva situación del encuentro. Cuando el Barça está sufriendo, cuando el Barça no está bien, cuando obviamente el Mónaco está siendo mejor por juego y por ocasiones, llega una acción de pillos, de listos, de inteligentes, de estar atentos, de estar concentrados entre Marc Casado y Lamine Yamal, con el centrocampista del Barça dándose cuenta de que Lamine Yamal le ha ganado la espalda a Vanderson, el extremo azulgrana le pone el cuerpo perfectamente, bueno, pues dando la sensación de que es mucho más experimentado y que es mucho más inteligente de lo que dice el número de partidos que lleva. Le mete el cuerpo, se queda en la acción en la frontal frente a Salisu, va recortando, va amagando y después lanza ese tiro perfectamente a la cepa del poste, que es imposible para Con, para reactivar a su equipo, para en los momentos de máximas dificultades, como ya mostró el Eurocopa, ser capaz de marcar las diferencias y para en definitiva hacer que un Barça que estaba, bueno, pues muy incómodo, no solo por la expulsión, sino porque le estaban superando, estaban siendo mejor por juego y por ocasiones, en este caso el Mónaco. La realidad es que ese gol cambia totalmente el partido y, bueno, pues le enciende la bombilla a un Barça que a partir de ahí compite mucho mejor, que está mucho más sólido y que, pese a la situación de estar con uno menos, no se ve superado ni por juego ni por ocasiones por un Mónaco que a partir de ahí también acusa clarísimamente el golpe. Nos vamos al descanso, obviamente con ese error de Ter Stegen, con la expulsión de Eric García, con la debilidad que muestra el Barça con la acción del 1-0 5 minutos después nada más de quedarse con uno menos, pero con, bueno, pues la genialidad de Lamine Yamal para cuando su equipo está sufriendo, darle la vuelta a la situación y con ese 1-1 igualar el partido y hacer que su equipo no termine sufriendo en los últimos 15 minutos del encuentro. La realidad es que el inicio de la segunda parte para mí seguramente son los mejores minutos del Barça, con un Mónaco que mete el cambio de Golovin por Camara, para, bueno, pues al final tener más creatividad, tener más capacidad para generar y organizar el juego desde ese centro del campo. Pero vemos a un Barça ahora sí muy contundente, un Barça que es capaz
en algunas ocasiones incluso de ir progresando con el balón a través de los pases, con un Marc Casado que fue sumando y que se fue entendiendo cada vez mejor con Lamine Yamal, con un Pedri que dejó también algunas acciones de guardar el balón y de esconderlo para tener continuidad en el juego muy positivas. Llega una contra de Rafinha lanzada por Lamine Yamal, que está a punto de dejar al brasileño en un mano a mano. El Barça ahora, en vez de intentar jugar más por dentro, obviamente para arriesgar un poquito menos y tener, bueno, pues ser más sólido ante una posible pérdida, comienza a atacar sobre todo a través de sus laterales, con la subida de Koundé y con la subida de Alejandro Balde, y el Mónaco comienza a tener problemas. El Barça llega con cierta asiduidad a la portería de Con. Vemos también, bueno, pues que hay una acción, un centro raso de Rafinha sobre Lamine Yamal, que al final el chaval no puede terminar rematando, pero con el Barça dando, bueno, pues acercándose más a la portería del guardameta del Mónaco que el conjunto local a la portería de Marc-André ter Stegen. Para mí hay un error de Adi Hütter clarísimamente. Creo que tarda mucho tiempo en intervenir, más allá de esa entrada de Golovin al descanso. Creo que el segundo cambio se produce en el 58 y bueno, pues no le resulta. Luego hasta el minuto 70 no hace otros cambios. El Barça va creciendo. Adi Hütter tarda para mí en intervenir de forma más con más peso, y la realidad es que en los mejores minutos del Barça, o en un momento en el que no estaba sufriendo, en el que el partido estaba igualado, en el que la realidad es que el Mónaco no estaba siendo mejor pese a jugar con un futbolista más durante ya más de 60 minutos, llega ese cambio, mete a Adi Hütter la doble punta, y en la primera acción la realidad es que de nuevo vemos una acción en la que el Barça no realiza una acción defensiva al 100%, Íñigo Martínez sale de atrás trotando en vez para, bueno, pues para estar más atento y para estar en línea con Cubarsí. Lo lee muy bien Vanderson, le mete el pase a la espalda a Ile Niquena, le mete el pase a Ile Niquena, y en el mano a mano, bueno, pues de nuevo Marc-André ter Stegen, que termina fallando y que en un remate que va totalmente al medio ve como se le cuela, le mete en el 2-1 a un FC Barcelona que ya no tiene ninguna capacidad de reacción, además muy cansado, que tiene que gestionar esfuerzos y que en el banquillo pues solo tiene chavales que obviamente, bueno, pues no tienen la experiencia y seguramente ahora mismo tampoco el nivel para tener un peso importante en un partido de Champions en el que las cosas están tan complicadas. Al final, un partido en el que los errores graves de Marc-André ter Stegen le terminan costando muy grave, bueno, pues a un FC Barcelona que tuvo ahí la luz de un Lamine Yamal espectacular, que durante más de 40 minutos no fue superado ni por juego ni por ocasiones frente al Mónaco, pero que se terminó disparando de nuevo en el pie y encajando ese tanto del 2-1, que alimenta las dudas de Marc-André ter Stegen en esta Champions League, por lo que viene ocurriendo también en las últimas temporadas. Lo peor para el Barça no es el resultado, tiene un calendario lo suficientemente cómodo para terminar entre los 8 primeros pese a esta derrota. Lo peor, sin duda, bueno, pues son esas sensaciones de fragilidad en una posición en la que no tienes recambio de garantías para Marc-André ter Stegen. Eso es lo que yo vi en la derrota del FC Barcelona por 2-1 frente al Mónaco en la primera jornada de esta nueva Champions League. Ahora solo falta que vosotros participéis y me dejéis vuestra opinión en comentarios. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.